que duró algo más de 4 minutos. De alguna manera el video, el mensaje estuvo dividido en dos partes. Una para hablar de Cerimedo, Fernando Cerimedo, el que fuera su asesor presidencial, y otro para hablar en cuanto a defensa de su familia. Vamos a abocarnos al tema de Fernando Cerimedo. El presidente Rodrigo Paz ha señalado que durante la segunda etapa de la campaña electoral, precisamente rumbo a la segunda vuelta, Fernando Cerimedo colaboró. E incluso en la primera parte, al inicio de la gestión de gobierno. Sin embargo, Rodrigo Paz ha señalado que nunca hubo un contrato, nunca hubo un acuerdo contractual, y es más, que escuchando, analizando la línea estratégica de Fernando Cerimedo, por eso no se pudo llegar a acordar una relación más continua laboral. Sin embargo, el presidente Rodrigo Paz no mencionó cuánto ganaba, quién le pagaba, bajo qué mandato estaba en Bolivia. El presidente Rodrigo Paz no dijo hasta cuándo fue la última vez que recibió un asesoramiento del analista consultor Fernando Cerimedo. No explicó por qué era constantemente acompañado a reuniones, incluso a nivel internacional, o participaba de las reuniones en la residencia presidencial. Un mensaje que dejó más dudas que respuestas. Queridos compatriotas, hace días atrás me pronuncié sobre un evento, un desgraciado evento de un intento de feminicidio. Le pedí a la Policía Nacional que generara todas las investigaciones pertinentes, a la justicia, y como Ejecutivo Nacional, como cabeza del Ejecutivo, dimos todas las garantías para que las investigaciones sean transparentes, sean pulcras y que sean en la búsqueda de la verdad para todos los bolivianos. En ese intento de feminicidio, en la relación de pareja que se tendrá que investigar, qué pasa entre ellos, qué acciones o qué situaciones han ocurrido, hay un señor, el señor Cerimedo, que fue parte de la campaña reciente que ganamos a nivel nacional. Tengo entendido que el señor Cerimedo llegó para trabajar con otros candidatos presidenciales, pero cuando ganamos en primera vuelta y llegamos a la segunda vuelta electoral en Bolivia, se generó un contacto con el señor Cerimedo para trabajar, siendo un estratega de reconocimiento mundial, para trabajar en nuestra campaña electoral. Ganamos las elecciones y a partir de ello no solo cooperó en esa elección, sino al inicio del gobierno, pero siendo estratega de orden internacional, la constancia o presencia del señor Cerimedo en Bolivia no era la que necesitábamos para poder trabajar y tener sólido un formato de trabajo. Por eso nunca hubo un contrato, por eso nunca hubo una relación de trabajo directa como la que se puede llevar adelante con ministros, viceministros, delegados presidenciales. El señor Cerimedo jamás tuvo la autorización de representar a este boliviano, a la presidencia, al gobierno o a mi familia. Las representaciones institucionales se hacen a través del mandato institucional, como puede ser un ministro, viceministro, como puede ser un delegado presidencial. No hay asesores principales. Las repercusiones no se han dejado esperar. El vicepresidente del Estado, Edman Lara, le ha pedido antes de ir con lo del vicepresidente, repasamos lo que respondió Nadia Beller una vez conocido el mensaje presidencial donde aseguraba que Fernando Cerimedo colaboró en la primera parte de la gestión gubernamental y luego prácticamente desapareció. Nadia Beller publicó fotos de Fernando Cerimedo junto a Rodrigo Paz y en Casa Grande. En una estaba en la oficina
del piso 23 de la Casa Grande del Pueblo, la que está al lado izquierdo de su pantalla, una especie de selfie. En aquella oportunidad, la foto fue enviada en el mes de mayo, cuando se estaban produciendo las movilizaciones por los 53 días de bloqueos, y la otra corresponde al mes de marzo, cuando Fernando Cerimedo participó junto a Rodrigo Paz en una reunión con el Escudo de las Américas. Fotos como estas y otras son las que Nadia Beller está publicando constantemente en las últimas horas en sus redes para demostrar que la relación de Fernando Cerimedo y Rodrigo Paz y el gobierno de Rodrigo Paz no fue algo circunstancial, no fue algo de solo un mes, no fue algo de que yo te vi y ahora no me acuerdo. No, Fernando Cerimedo era parte de un entorno, participaba en las reuniones, asistía a viajes y llegaba incluso a encuentros en la residencia presidencial. El vicepresidente del Estado, Edman Lara, también se ha pronunciado respecto a estas declaraciones del presidente Rodrigo Paz. Le ha pedido al primer mandatario decir toda la verdad, que explique el rol de Fernando Cerimedo, no solamente en el gobierno, sino el grado de influencia que tenía sobre él o tiene sobre él al momento de tomar determinaciones. El vicepresidente ha señalado que el presidente Rodrigo Paz debe darle mayores explicaciones al país respecto a las acciones que desarrollaba el asesor argentino en la política nacional. El presidente Rodrigo Paz salió a reducir a la mínima expresión la relación que tenía con el señor Fernando Cerimedo. Dicen que Cerimedo solo fue un estratega en la segunda vuelta y que fue un cooperador al inicio de la administración del presidente Rodrigo Paz. El propio vocero le dijo al país que Cerimedo era un asesor del presidente. Y el mismo Cerimedo, en una entrevista internacional, manifestó que era asesor personal del presidente Rodrigo Paz en este país. Entonces, ¿con cuál de las dos versiones nos quedamos, presidente Rodrigo Paz? Porque cambiar el relato según la coyuntura le hace daño a la credibilidad de usted y del Ejecutivo. Porque en los hechos sí existía oficina de la Casa Grande del Pueblo y estaba al lado de usted. Así que Fernando Cerimedo, señor presidente, no solo ha sido su cooperador en campaña. Y la gran pregunta que se escucha por todas partes, presidente, es cómo usted puede permitir que un extranjero atente contra la vida de una ciudadana boliviana y usted hasta el día de hoy no hace nada. Ni siquiera ha salido a decir que la justicia sancione con todo el rigor de la ley a este ciudadano extranjero que atentó contra una ciudadana boliviana. Porque aquí el problema ya no es personal, presidente. Aquí el problema es ya de Estado. Por eso yo le pido que usted y su equipo tengan la valentía de decirle la verdad al país y expliquen cuál era el rol real de Cerimedo en este país. Porque no podemos pasar de asesor personal en mayo a que solo cooperó en campaña en agosto. Señor presidente, Bolivia no necesita que le cambie la historia. El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, también se pronunció respecto al video con el cual Rodrigo Paz trató de explicar la situación de Fernando Cerimedo. El gobernador ha señalado que la primera autoridad de Estado, el presidente Rodrigo Paz, debe declarar ante la justicia. Considera que dar este tipo de mensajes 10 días después es a destiempo. Para Leonardo Loza, el presidente Rodrigo Paz ha empeorado su situación. Simplemente se ha lavado las manos como Poncio Pilatos. A todo a destiempo. Ha tenido que pasar 10 días, imagínense, ha tenido que pasar más de una semana, más de 10 días, para que el presidente diga algo.
y lo confirme que el señor Cerimedo era involucrado al gobierno. Solo dice, pero no tenía sueldo, solo no tenía sueldo. Para mí lo empeoró, lo embarró, lo manchó, lo confirmó. Definitivamente lo que el pueblo boliviano cuestionaba a tantas cosas ilegales. Tiene que ir a la justicia a dar la cara. ¿Habrá una investigación objetiva? Bueno, el gobierno debe estar haciendo todo lo posible para taparlo todo esto, ¿no? Escuché a mi mujer, es intachable, no sé cuántos años. Yo creo que la corrupción no importa si es hijo, hermano, mujer, esposa, si se han involucrado a hechos ilícitos, tienen que ir a parar donde tienen que parar. Y yo ayer he visto con mucha pena como Poncio Pilato lavarse la cara o lavarse la mano para decirle yo no fui, no pago al señor Cerimedo, sino gratis robaba, no percibía salario del Estado. Entonces yo creo que por más que tenga o no tenga salario, extranjeros no pueden dominar en Bolivia. El diputado Rolando Pacheco ha considerado una burla a las declaraciones de Rodrigo Paz. Ha considerado que las explicaciones que ha dado sobre Fernando Cerimedo no son convincentes. Ante esta situación, el parlamentario ha sostenido que va a presentar una proposición acusatoria contra Rodrigo Paz para llevarlo a un juicio de responsabilidades. Un chiste. ¿Qué facilidad tiene el señor presidente para mentir? ¿Usted boliviano le cree? El señor presidente una vez más cree que nosotros somos OPA. El señor presidente quiere mentirle a la población indicando que no era su asesor. La doctora Vélez saca unos scrims que hace días él se había reunido con el presidente para asesorarlo, para hacerle un videíto. El señor Cerimedo era pieza fundamental en las decisiones que tomaba este gobierno. Que no lo desmientan. El señor Cerimedo ha acumulado fortunas en base a la corrupción, al narcotráfico, en coordinación con la ventanilla única. El señor Cerimedo daba instrucciones y órdenes a la policía. La policía le hace más caso al señor Cerimedo que al mismo ministro de gobierno. Exacto, nosotros ya estamos trabajando en una acusación propositiva, la cual la vamos a hacer llegar al Ministerio Público. Estamos juntando toda la documentación, pruebas, en base a las peticiones de informe, en base a las denuncias públicas, y los próximos días ya vamos a presentar esta acusación formal y para llegar a un juicio de responsabilidades. La única forma de sacarlo inmediatamente al señor presidente Rodrigo Paz es mediante un juicio de responsabilidades. Aquí vamos a ver qué diputado, qué senador está con su pueblo. Aquí vamos a ver de qué lado maca la iguana. Nosotros hemos sido electos para fiscalizar. El diputado Carlos Alarcón también se ha pronunciado respecto al mensaje presidencial. Una burda mentira. Así fue calificada las declaraciones del primer mandatario. Una burda mentira sobre la participación de Fernando Cerimedo en el gobierno. Ante esto, el diputado ha pedido que Rodrigo Paz preste una declaración informativa en el caso Cerimedo en calidad de testigo. No, pues es una explicación que se cae por los suelos, se tira por la borda, porque si aparece una foto que la publica el grupo Fides, donde está al lado del presidente Cerimedo y en el otro lado el ex canciller Aramayo, con representantes de otro país en reuniones oficiales en representación del Estado boliviano, quiere decir que Cerimedo no solamente era un operador político del más alto nivel y de la confianza del presidente, sino que además participaba en reuniones en representación del Estado boliviano. O sea, obviamente ha sido un relato inventado el del presidente que se cae por los suelos.
por poco dice que era un extraterrestre que pasó en una nave por un segundo por los cielos de La Paz y nadie lo vio. Y resulta que ahora hay actos oficiales internacionales donde está participando a su lado Cerimedo. Totalmente, pues es una burda mentira, burda mentira. Claro, en el caso de la investigación, no del tema sentimental de Cerimedo, sino del tema de Estado de Cerimedo, ¿no? Que tiene que ver con enriquecimiento ilícito, que tiene que ver con legitimación de ganancias ilícitas y ese tipo de delitos que tocan directamente a la actividad del Estado. Por supuesto, tendría que ser por lo menos llamado como testigo el presidente, él puede informar por escrito al ser presidente, no tiene que comparecer, pedirle por escrito su testimonio para que esclarezca la relación con Cerimedo. Mientras que la diputada Lisa Claros ha señalado que el presidente Rodrigo Paz y su esposa deben prestar una declaración no solamente abierta al público, sino también informativa ante las autoridades sobre el caso Cerimedo. Rodrigo Paz solo tenía que decir la verdad, señaló la parlamentaria, y no complicarse con una explicación que no convenció a nadie. Nosotros dijimos en su momento que Rodrigo Paz solo tenía una opción, de hablarle con la verdad a la población boliviana, y no lo ha hecho. Yo creo que su entorno, sus asesores, más que nunca le están haciendo cometer errores garrafales, porque ante semejante prueba, ante semejante evidencia, es la punta del iceberg de todo lo que se está desnudando. Intentar cambiar la historia, intentar cambiar tantas pruebas, no va a poder. Nuevamente le decimos a Rodrigo Paz que la única opción que tiene en este momento es hablarle con la verdad a la población boliviana y decirle hasta dónde ha permitido que Cerimedo maneje el país, tome decisiones, tome determinaciones, porque van a seguir saliendo pruebas. Y es gravísimo que un presidente del Estado mienta, niegue que su principal asesor ha tomado determinaciones. Entonces, creo que Rodrigo Paz no le queda otra opción que hablarle con la verdad a la población boliviana. La justicia debe actuar con total imparcialidad. Aquí no hay ciudadanos de primera, segunda, aquí no porque sea esposa del presidente o porque sea presidente no van a ir a declarar. Aquí todos somos iguales ante la ley. La justicia debe de convocarlos. Creo que la prueba ya es abundante y no puede seguir tapando el sol con un dedo. Es clara. Al principio decía que Cerimedo únicamente era el profesor de su hija. Segunda versión, dice que únicamente era asesor en la primera o segunda vuelta. Tercera versión, dice que únicamente le ha ayudado algunos días cuando ha empezado a ejercer sus funciones como presidente. Entonces ya estamos tres versiones. Creo que van a intentar seguir cambiando las versiones mientras sigan saliendo más pruebas, y esa no es la solución. Mientras tanto, quien se ha pronunciado también es la diputada del PDC, Claudia Bilbao. Ha señalado que el presidente Rodrigo Paz debió decir en su video que el asesor argentino fue un infiltrado, porque para ella fue un infiltrado. Y con eso de alguna manera podía disipar las dudas que se han generado y se mantienen después del mensaje dado a conocer en las últimas horas. Pero bueno, por decisión del pueblo nosotros hemos ganado la primera vuelta y este señor se ha infiltrado. El presidente debería ser más claro, debería decir lo que ha pasado. Este señor se ha infiltrado la última semana. Lo hubiera hecho con Tuto, lo hubiera hecho con Doria, lo hubiera hecho con cualquiera, porque él quería llegar a hacer lo que hoy día está haciendo en Bolivia. La señora de la misma manera. Bueno, ese creo es el primer tema. Segundo, el Ejecutivo tiene que hacerle un proceso a este señor. Claro que tiene que hacerlo. Yo le pido al Ejecutivo, a la cabeza del presidente, que haga un proceso en contra de este señor para ver y que realmente se sepa la verdad. Él llega, es alguien que se ofrece, es como un trabajo. Por ejemplo, a mi oficina, yo soy buen asesor, me dice. Y yo tengo que averiguar, ¿y de dónde será este señor? Tal vez ha sido un error no haber ubicado de dónde venía este señor y qué hacía. Sí, deberían primero haber revisado sus antecedentes. No sé qué persona le ha hecho llegar a este señor, pero es como cualquier autoridad. Tú eres autoridad, todo el mundo viene. Yo soy buen comunicador, yo soy buen abogado. Y vos dices, ¿con quién has trabajado? Con tal persona. Tal vez. Y él ha debido decir, no, yo estaba en la campaña de Milei. Yo creo que por ahí viene.
Estos estrategas se meten, o sea, no estás hablando de cualquier persona, saben por dónde entrar y nosotros hemos ganado y vuelvo a decir, se ha infiltrado la última semana de la segunda vuelta. Realmente no lo necesitábamos, no lo necesitábamos. Ha sido un error y tienen que admitir los que estaban en la decisión que este señor sea parte de nuestra última semana y peor, que sea parte de las primeras semanas del presidente. Pero de decisiones no creo, nunca he escuchado que, bueno, nunca me han dicho llámelo o coordine con él, no he tenido eso. Puedo decir las cosas, yo digo como son, nunca he tenido eso y soy sincera. El diputado Edgar Segarra ha señalado que por comisión van a pedir que se crea una comisión internacional para investigar el caso Cerimedo. Recordemos que durante la jornada de este miércoles en la Asamblea Legislativa Plurinacional no se alcanzaron los 2/3 necesarios para modificar la orden del día e incorporar dentro del debate de la interpelación al ministro de Gobierno un punto en el que se conforme una comisión mixta de investigación. No se consiguieron los 2/3. Ahora, cada bancada, a través de sus parlamentarios, buscará crear una comisión investigadora. Bueno, lo que yo creo que es un error garrafal de los colegas de no poder dar luz verde a una comisión internacional para que se investigue con la neutralidad y la transparencia que podía dar esto. En realidad ahora vamos a presentar vía comisión, por la Comisión de Constitución, esto no voy a descansar en hacerlo esto, y además esto no corta los derechos que tiene el Parlamento Nacional como la justicia, más bien va a ser una comisión donde va a contribuir el esclarecimiento neutral sin la contaminación política ni el poder económico a los que quieran distorsionar esta investigación. Una de esas, por ejemplo, les doy ahora un ejemplo. Hemos visto el mensaje del presidente y en realidad donde él niega absolutamente todo. El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, reapareció la jornada de este jueves, después de estar varias semanas desaparecido luego del bloqueo de los 53 días. Mario Argollo ha señalado que oportunamente le dijeron y le exigieron al gobierno separar a Fernando Cerimedo. Ellos tenían información que el asesor argentino participaba y era parte del gobierno nacional. Ha señalado que oportunamente le informaron a Rodrigo Paz y esa fue una de las exigencias que motivaron en su momento las movilizaciones durante los 53 días. Nosotros como Central Obrera Boliviana, antes de firmar el acuerdo, está entre los puntos de pedidos de la COP el alejamiento de Cerimedo del gobierno, porque no podemos permitir injerencia que no sea nacional, injerencia internacional en nuestro país, eso vulnera nuestra soberanía. Y miren, hemos esperado a que lastimosamente casi una compatriota, una compañera, una ciudadana boliviana, que por suerte se ha salvado y ha salvado la vida y no ha sido asesinada. A ver, vamos a ser claros, nosotros prácticamente habíamos recibido ya de que era asesor del gobierno, teníamos siempre esa información, lo hemos visto por los medios de prensa, medios de comunicación, y en ese momento nosotros habíamos analizado que tener injerencia de otros países en el gobierno nacional no es bueno. Y es por eso que se le ha pedido, de manera puntual, lo vamos a hacer conocer la prensa, el alejamiento de este personaje del gobierno central, ¿no? En ese sentido, nosotros ya habíamos manifestado nuestra disconformidad y lo hemos hecho conocer de manera escrita al gobierno central. En ese sentido, también lamentamos mucho que hayamos tenido que esperar hasta este momento porque lastimosamente ha habido un intento de asesinato, un infanticidio que lastimosamente duele porque es una compatriota boliviana muy independientemente de qué línea política e ideológica tenga. Es una compañera boliviana.
El ex candidato a la alcaldía de Santa Cruz, Carlos Subirana, también se pronunció. Ha señalado que el presidente Rodrigo Paz no le quedó otra que mentir porque sabe que diciendo la verdad lo pueden tumbar. Vox Populi es Vox Deus. Yo pues 4 meses antes, 3-4 meses antes, yo pasé por Tarija. Todo esto, hasta en los lustrabotas, en la plaza de Tarija, en los cafecitos se comenta. Todos saben con luz y detalle cómo es la cosa. Cerimedo se transformó en un operador político que tenía en coordinación varios países. Tenía un socio también MAGA en los Estados Unidos y entonces era una especie de coordinador para que los partidos reaccionarios vuelvan al poder. Yo creo que no, porque él en este momento es presidente, maneja el Ejecutivo y maneja la billetera del Estado. Y los jueces, los policías y los fiscales no son elementos tan patriotas, digamos, como para resistir una campaña en su contra. El único que puede sacarlo a Rodrigo Paz fue el único que lo pudo meter. El pueblo mete, el pueblo saca. Hay mucha resistencia, hay mucho descontento. No va a ser la justicia, no va a ser el comité, no va a ser la fraternidad, no va a ser la lógica que lo saque. En una entrevista periodística, el vocero presidencial José Luis Gálvez reconoció que Fernando Cerimedo era un colaborador intermitente en el gobierno. Aclaró que nunca se consolidó un contrato como tal, ni tuvo una relación formal de trabajo. Según explicó, dejó de verlo durante los 53 días de bloqueos que se registraron entre los meses de mayo y junio. Sí, en honor a la verdad, yo lo vi intermitentemente en el espacio del ámbito del trabajo del gobierno, pero después de los 53 días, por ejemplo, yo en lo personal ya no lo vi. Tomé contacto con él en el marco de hacer alguna consulta y entendí que estaba fuera del país, hasta ahí. Pero no sé, no hay fecha. Él no trabajaba en el gobierno, nunca se consolidó un contrato, por lo tanto no marcaba tarjeta, no tenía un horario fijo, ese tipo de cosas, ¿no? Hasta ahí. Los 53 días, en el fondo, yo lo vi, me consta que estaba en el país, no sé si todo el tiempo, no le presté tanta atención y no sé el rol que jugó en específico, pero sí me tocó verlo. Y después de los 53 días ya no lo vi más. ¿En el Palacio? ¿Él en el Palacio? No. ¿Usted lo vio en el Palacio? ¿Lo vio en reuniones? Lo vi alguna vez en el ascensor, ¿no? Y en alguna, sí, lo vi en el ámbito palaciego, en el fondo, eso. El analista político y exalcalde de La Paz, Ronald McLean, afirma que el presidente Rodrigo Paz ha perdido toda credibilidad, ha perdido la confianza de la gente. Es conocido por los propios ministros, por ex colaboradores, que Fernando Cerimedo tenía una presencia dentro del gobierno nacional. Ahora, salir y decir lo contrario genera mayor preocupación, tomando en cuenta que las mentiras o lo que se pueda conocer públicamente puede develar lo contrario. Si el presidente no restituye la confianza de la gente, no se va a poder gobernar, más allá de lo que le pase a él políticamente. Necesitamos un gobernante a quien la gente le crea, para que cuando nos diga A, sea A, cuando diga B es B. Y la verdad en gobierno es muy importante. Y estamos con un país herido de muerte. Obviamente este es un momento muy difícil, donde los bolivianos tenemos que actuar con la verdad en la mano, con sinceridad, porque hay que reponer la confianza.
Mire usted, la palabra confianza no tiene traducción al inglés o viceversa. Trust, que es de donde se basa todas las relaciones, desde las familiares a las políticas, a las de negocios, a las que usted quiera, es fundamental. Y para gobernar, eso es un elemento fundamental. Yo he escuchado, hace mucho tiempo que escucho lo que dice la gente, y evidentemente es diferente a lo que dice el presidente. Pero un amigo mío que ha estado con el presidente recién me decía, noto que el presidente no está pisando tierra. O no le dicen, o no vive, no sé qué sucede, pero él no está consciente de lo que está pasando en el país. He escuchado declaraciones de algunos ministros en esa misma línea. Entonces esos ministros están negando algo que ellos saben, que no es así. No quiero disculpar al presidente, pero no hay mejor cosa que tener gente que le diga a uno la verdad, que es muchas veces incómoda y desagradable. En inglés le llaman speak truth to power. Dígale la verdad al poder. Esa es la gente que sirve alrededor de uno. La gente que no le miente, la gente que no lo alaba, la gente que solamente ve que usted es un genio. Necesita gente crítica. Y ante estos hechos, el analista Carlos Valverde ha señalado que el presidente debe dar explicaciones y no llenarnos con palabrerías huecas. No es convincente, no es creíble el discurso que ha emitido el presidente Rodrigo Paz al intentar explicar su relación con Fernando Cerime-Do. Él debiera hablar a nombre de la presidencia, no de él y de su familia. Correcto. Porque quien está cuestionado por lo que ha ocurrido es el presidente del Estado boliviano. Sí, correcto. Y él debiera hablar como presidente. Y no en esto, pero además burdamente editado porque se notan los cortes. Él está dando su versión y eso no nos interesa. Queremos saber qué pasó. ¿Por qué Cerime-Do tenía una tarjeta especial de delegado único o asesor único, una cosa así? Y la otra, ¿por qué la Policía Nacional lo condecoró y le dio una plaqueta ¿A un asesor? A un tipo que ya no era nada y que sin embargo también tenía relaciones muy cercanas con ellos. Ha decidido no explicar nada y llenarnos de palabrerías que son huecas. Y comparto con vos, los cristianos no les debe gustar que acudan a Dios tan rápido y además para decir cosas que nadie le cree. Permítanos la pausa. Cuando retornemos, Fernando Cerime-Do se abstuvo a declarar en la investigación